segunda de Corintios 3:17, perdón. Amén. Donde dice la palabra del Señor, segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Padre, te damos gracias, Señor del cielo y de la tierra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vinimos delante de tu presencia en esta hora, pidiéndote, Señor del cielo, que envíe, Señor, el poder de tu palabra, Señor, el poder de la unción de tu Espíritu, Señor, y el poder de tu presencia que nos envuelva, papito lindo, Señor del cielo y de la tierra, para que esa palabra que va a salir de tu boca, Señor, venga y caiga en buena tierra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, ábrenos el corazón a tu palabra, Señor. Ábrenos el entendimiento, papito lindo, y que podamos llegar, Señor, a ser hacedores de tu palabra totalmente, Señor. Que amemos tus mandamientos, Señor, y los pongamos por obra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Puedes sentarte. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Entonces estamos viendo la vida en el Espíritu. Amén. Y vamos a ver algunas cosas, hermano, para que ninguno de nosotros tengamos duda. Amén. Porque a veces hay cristianos o creyentes que viven dudando. Amén, hermanos. ¿Seré o no seré? ¿Será cierto lo que el pastor predica o no? Amén, hermano. Yo le voy a decir una cosa y le voy a enseñar claramente, hermano, lo que la Biblia dice, y todo lo que dice la Biblia, hermano, yo lo creo rotundamente. Amén, hermanos. Primero, hermanos, dice, porque el Señor es el Espíritu. Amén. Entonces el Señor, ¿por qué dice que el Señor es el Espíritu? Porque el Señor debe de señorear nuestras vidas, aleluya. Él debe de ser el Señor de nosotros, aleluya, señorearnos en todo. Amén, hermanos. Y dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, si en verdad, hermano, el Espíritu del Señor o el Espíritu de Dios está en nosotros, debe de haber libertad. Amén, hermanos. Claro, por supuesto que libertad, una libertad buena, una libertad positiva, una libertad que no nos dañe. Amén, hermanos, porque antes de conocer a mi Señor, hermanos, teníamos libertad según nosotros, pero para hacer lo malo, para pecar, sí o no. Amén, pero esta libertad es diferente. Esta libertad, hermano, nos produce vida, nos produce gozo, nos produce alegría, y lo más importante de todo, hermano, es de que nos produce vida. Amén, una vida plena, una vida abundante. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Amén, hermanos. Entonces podemos ver que el deseo de mi Dios, de mi Jehová de los ejércitos, es dar de su Espíritu. O sea, cuando le digo dar de su Espíritu, aún que también nos dio el Espíritu Santo, hermano, estoy hablando de dar de su Espíritu, o sea que el Espíritu de hombre. Amén, hermanos, porque yo digo que por medio del Espíritu mi Dios nos da vida. Amén, hermanos. Entonces, si nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu de hombre y está vivo, hermano, bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Como les decía, entonces el Señor ha puesto su espíritu, o de su espíritu, sobre sus hijos. Y esto es para que vivamos en el Espíritu. O sea que, hermanos, si Dios nos ha puesto el Espíritu de hombre, es para que nosotros vivamos en el Espíritu. Amén, que no vivamos ya más para la carne. Por eso es de que mi Señor Jesucristo tuvo que venir a esta tierra, aleluya, y morir por nosotros, aleluya, para darle vida a nuestro espíritu. Amén. Estoy hablando del Espíritu de hombre. Amén, hermanos, aleluya. Le puede dar un aplauso al Dios de los espíritus. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, y no solo eso, hermano, mi Dios es espléndido. Aleluya. Él todo lo da, es dadivoso, es maravilloso, Él es bondadoso. Amén, hermanos, Él es bueno. Dice, y no solo eso, sino que también para que seamos guiados por Él. O sea que también nos dio el Espíritu
de Dios, o el Espíritu Santo, es decir, para guiarnos, aleluya, para guiar nuestro espíritu, hermano, porque el Espíritu del Señor está de acuerdo con nuestro espíritu, o sea, el espíritu de hombre, para que nosotros por medio de él nos podamos dejar guiar, porque de otra manera, hermano, ¿por qué es de que nosotros antes no queríamos saber nada de Dios, no queríamos buscar nada de Dios? ¿Por qué? Porque mi espíritu y su espíritu estaban muertos, aleluya, amén. Gracias a mi Padre Celestial que ya éramos hijos, aleluya, aunque andábamos en pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero como éramos hijos, hermano, pues de alguna manera Dios nos iba a regresar, aleluya. No es casualidad de que nosotros ahora estemos aquí, hermano. Yo me pongo a pensar tantas cosas que pasaron en mi vida pasada, tantas cosas que sucedieron, hermano, de muerte física, hablando de muerte física, hermano, y nunca, hermano, gracias al Señor, que aún estando en la posible que era el mundo, aún estando fuera de Dios, hermano, sin creer en Él, sin haber nacido de nuevo, hermano, Dios ya me guardaba. ¿Por qué? Como le decía, porque era hijo. Amén, hermanos. Así de la misma manera, usted también, ¿verdad, hermano? Y podemos poner el ejemplo, hermano, a nuestros hijos, aleluya, aunque estén mal, aunque anden mal, hermano, uno los quiere, uno los ama, y no los ama uno por lo que son, sino los ama uno porque son nuestros hijos, ¿verdad, hermano? Amén. Cuánto más Dios, que no es hombre, aleluya, Él nos ha amado con amor eterno. Amén, hermano. Entonces podemos ver Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hermano, si nosotros somos hijos de Dios, lo más claro sería, hermano, o lo que debería de ser, es de que nosotros nos dejáramos guiar por el Espíritu. Amén, hermano. O sea que todo hijo de Dios, hermano, yo diría que se deja guiar por el Espíritu, si es hijo de Dios. Amén. Si no es hijo de Dios, pues por supuesto que no se va a dejar guiar, ni es más, ni va a conocer, ni va a saber lo que es el ser guiado por el Espíritu. Va a seguir igual, nunca va a cambiar, hermano, porque de la única forma que nosotros podemos ser diferentes, que nosotros podemos cambiar, hermanos, es por la guianza del Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Entonces, por eso dice claramente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, hablando del Espíritu Santo, amén, estos son hijos de Dios. Entonces podemos ver, hermanos, como les decía, la Biblia nos habla claramente. Entonces ya no es tiempo de dudar, ya no es tiempo de decir, seré hijo de Dios o no. Bueno, claramente, ahorita le voy a enseñar algunos pasos que usted debe de saber, amén, hermanos, para que se asegure que es hijo de Dios. Por supuesto, primeramente, el primer paso es nacer de nuevo, amén. O bueno, yo diría que el primer paso es arrepentirse, que haya un arrepentimiento genuino, hermano, porque hay mucha gente en las iglesias, hermano, que están en las iglesias, pero no se han arrepentido, siguen iguales y no pueden cambiar, porque ¿cómo van a cambiar, hermano, si lo que trae al arrepentimiento, lo que trae al cambio es el arrepentimiento del hombre? Amén, hermano, porque cuando uno se arrepiente, uno ya no vuelve a hacer lo mismo, uno ya no vuelve a pecar, no vuelve a caer en los mismos pecados, aleluya, porque se arrepintió, sí o no. Pero, amén, hermano. Entonces no es nada más de estar en una iglesia, en un lugar sentado, hermano, sino que es tener un genuino arrepentimiento, y después el fruto del arrepentimiento verdadero es un nacimiento de nuevo. Amén. En otras palabras, una confesión de fe, creyendo en el Señor Jesucristo y confesándolo que fue levantado de los muertos. Amén, para ser salvo. Eso dice Romanos 10, 9 y 10. Aleluya. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor, al que da la salvación. Aleluya. Entonces, hermano, yo a ellos les hablo, yo le hablo a los verdaderos hijos, aleluya. Por eso es de que le voy a dar algunas señales o algunos puntos, hermano, donde usted, hermano, en esta noche debe de salir completamente seguro de que es hijo de Dios. Amén, hermano. Y que no haya duda, hermano, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, cometemos algún errorcito. Y yo no digo, hermano, es de humanos por cometer errores, aleluya. Eso es que cometamos errores, no quiere decir que no seamos hijos, hermano. Si antes cuántas cosas hicimos de nuestro propio gusto, hermano, por nuestra propia voluntad, bueno, diría yo por nuestra propia voluntad, pero no era nuestra voluntad, es que el diablo, que el Señor lo reprenda, nos hacía hacerlo, ¿sí o no? Pero Dios nos tomó como hijos, ¿sí o no?
Amén, no nos desechó, aleluya. Por eso es de que, hermanos, tenemos que tener la seguridad. Estamos entrando, ya hemos entrado a tiempos difíciles, aleluya, donde la gran apostasía va a aumentar, hermano, y va a llegar a su nivel para que se manifieste el inicuo, el hijo de perdición, el hijo del diablo. Amén, hermanos. Pero para todo eso, para los hijos de Dios que somos genuinos y verdaderos, hermanos, se va a manifestar el Hijo de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Denle un aplauso grande al Señor. Aleluya. Aleluya. Y por eso, hermanos, el Dios de la gloria nos dio el Espíritu Santo y nos dio el Espíritu de hombre para que los dos se pongan de acuerdo. Más bien diría yo que mi espíritu y el suyo se pongan de acuerdo con el Espíritu Santo. Amén, porque no es el orden de que el Espíritu Santo se ponga de acuerdo con el nuestro. No, primeramente el Espíritu Santo que es Dios. Amén, hermanos. Entonces, ya que el Espíritu Santo mismo le da testimonio a nuestro espíritu, si lo hacemos personal, hermano, el Espíritu Santo mismo le da testimonio a mi espíritu, aleluya, a mi espíritu de hombre, amén, hermano, de que somos, que soy hijo de Dios, amén, hermano. Amén. Diga, yo soy hijo de Dios. Y para eso el Espíritu me da testimonio a mi espíritu, amén, hermano. Podemos ver entonces que no es solo un pensamiento humano, ya que eso es lo que nos da la seguridad, hermano, de que verdaderamente somos hijos de Dios. O sea que por eso tenemos la palabra más segura, hermano, como dijo el apóstol Pedro, la palabra profética que mi Padre Celestial dejó, la palabra apostólica que tenemos, que estamos viviendo hoy en día, gracias a Dios por esa palabra que dejó mi Señor Jesucristo. Amén, hermano, a los apóstoles y los apóstoles que tiene ahora, que la están impartiendo a todo el mundo. Amén, hermanos. Entonces aquí lo dice claramente, hermano, y me gustaría que subraye esos versos, hermano, que los anote, para que cuando venga el enemigo y le haga dudar, ¿será que soy hijo de Dios? No, hermano, o sea que la Biblia lo dice y yo lo creo, hermano. Amén, hermano. Aleluya, porque como le he dicho, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Entonces vemos Romanos 8:16. Veamos, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, Espíritu Santo, el Dios mismo, la tercera persona del Dios vivo, hermano, le da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué, hermano? Aleluya. Somos hijos de Dios, hermano. Ahí lo dice la palabra claramente, hermano. Entonces, de que somos hijos de Dios. Dígale al que está a su lado: yo soy hijo de Dios. Yo no sé si usted. Amén, hermano. Aleluya. Por eso, hermano, ahora dígase usted mismo, ya no le diga al que está a su lado, dígase a usted mismo: porque eres hijo de Dios, tienes que vivir como tal. Amén, hermano. O sea que si somos en verdad hijos de Dios, debemos de vivir como hijos de Dios, hermano, no como hijos del otro. Aleluya, como vivíamos antes, hermanos, sino debemos de vivir diferente ahora, hermanos. Amén. Tener una vida de cambios, una vida de comunión con nuestro Dios, aleluya, para podernos mantener en Él. Amén, hermanos. Entonces podemos ver también que el Espíritu nos dará testimonio. Fíjense, hermano, no solo el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, sino que el Espíritu Santo también nos va a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. O sea que, en otras palabras, ¿sabe por qué Dios dio de su Espíritu Santo, hermano, a nosotros? ¿Por qué? Porque Él es el que nos guía. ¿Para qué lo envió el Señor? Para guiarnos, ¿sí o no? Amén. Entonces Él lo mandó a nosotros, hermano, para que nos guiara. Imagínense, hermano, el que se pierda con esa guía. Amén, hermano. ¿Quién se va a poder perder con una guía de esa calidad, hermano? Ya, de plano, el que se pierda con esa guía que tiene, que Dios le envió, es porque de plano no hay palabras para decirlo. Amén. Pero sí es porque fue un santontín. Amén, hermano. Porque como les decía, el Espíritu Santo viene a guiarnos, aleluya, y a darnos testimonio de que en verdad somos hijos de Dios. Y es por eso que debemos de andar o vivir en el Espíritu. Claro, porque el que anda o vive en el Espíritu se va a dar cuenta, hermano, va a poder percibir las cosas del Espíritu. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque las cosas del Espíritu se perciben por medio del Espíritu.
y no por medio de la carne. Amén, hermanos. Entonces, si andamos en la carne, aleluya, me voy a incluir yo, si andamos en la carne no vamos a poder percibir las cosas espirituales, nos van a dar los mismos. Amén, hermano. Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo fue enviado, hermano, para que nos diera testimonio del Hijo de Dios, aleluya, y para que de esa forma no seamos engañados. ¿Sabe que muchos van a ser engañados, hermano? ¿Sabe que muchos van a ver al anticristo en vez del Cristo glorioso? ¿Por qué? Porque no están viviendo en el Espíritu, porque no están caminando en el Espíritu. Entonces lo más seguro, hermanos, es de que estas personas o esos según creyentes, entre comillas, hermanos, se van a topar con el anticristo. Amén. Porque también así como viene mi Jesucristo, también el anticristo viene, pero por supuesto viene después de él o detrás de él. Amén. Hasta que no me vaya yo de esta tierra, entonces viene el anticristo. Amén, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Defiéndase, yo también, aleluya. Como que está muy a gusto en esta tierra. Amén. Pero si está a gusto, hermano, pues quédese. Amén. Aleluya. Si usted se quiere quedar, hermano, es muy su decisión. Entonces vemos, hermanos, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, me dijo mi Jesús a los discípulos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aleluya. Amén, hermanos. Entonces eso quiere decir que si nosotros estamos viviendo en el momento en que mi Jesucristo venga en la parucía, en el momento en que mi Jesucristo baje para encontrarse con nosotros, los consagrados, los que vivimos en el Espíritu, los que andamos en el Espíritu, hermano, entonces no va a ser solamente que lo veamos a Él, sino que el mismo Espíritu Santo nos va a decir, Él es. Amén, hermano. O sea que Él nos va a dar testimonio de que lo que estamos viendo o al que estamos viendo es el verdadero Cristo, aleluya, porque como les decía, el Cristo que viene para el mundo, o sea, el falso Cristo, viene con muchas señales también, amén, hermano. Por eso es que no busquemos señales, mejor busquemos al que hace las señales, aleluya. Eso es vivir en el Espíritu, eso es andar en el Espíritu, amén, hermanos, porque mucha gente se deja llevar por las señales y sabe que por eso el anticristo viene con muchas señales para engañar lo engañable. Amén, hermano. Aleluya. Nosotros vivamos por el Espíritu, andemos por el Espíritu y caminemos por la palabra. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces dice Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Amén, hermano. El Espíritu de verdad, recalco, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aleluya. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? ¿Cuántos lo pueden sentir? Y dígale al que está a su lado, si no lo siento, de todos modos, yo creo que Él está aquí. Amén. Porque para eso es la fe, hermano. Amén, hermano. Para creer, para ver lo que no se ve. Yo creo rotundamente, yo estoy seguro, hermano, de que mi Señor Jesucristo está aquí. Amén. ¿Sabe por qué está aquí? Porque yo estoy aquí. Porque le creo, hermano. Y si usted cree que el Señor está aquí, pues también va a estar aquí, porque usted cree que está aquí. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces podemos ver desde el principio que mi Jehová Dios sopló espíritu en el primer Adán, en el primer hombre. Veamos cómo mi Padre Celestial sopló en el hombre aliento de vida. O sea que en otras palabras le hizo el Señor. Amén. Bueno, lo ha de haber hecho con más modo, con más calidad, con más clase. El Señor no necesita ni esforzarse, aleluya. Uno ya para un suplidito hasta se pone rojo, ¿verdad? Amén. Aleluya, pero mi Señor sin ningún trabajo le ha de haber hecho. Y hermano, le dio el Espíritu al alma. Amén. Y ya el Espíritu empezó y fue un ser viviente. Amén. ¿Por qué? Porque le dio Espíritu. En el soplo iba el Espíritu. Iba la vida, porque en el Espíritu está la vida. Amén, hermano. Por eso es de que nosotros, mi Señor Padre tuvo que venir a darle vida por medio de Jesucristo al Espíritu de nosotros, al Espíritu de hombre, para que tuviéramos vida. Amén, hermano. Por eso, ¿cómo estamos viviendo, hermano? ¿Cómo está viviendo usted? ¿Qué clase de vida tiene?
Hermanos, y nosotros deberíamos de ser aquí en la tierra los más felices, los más grandes, los más... Amén, hermano. Pero no se nota mucho. Amén, porque tenemos un Dios grande y poderoso, un Dios maravilloso, un Dios alegre, un Dios de gozo, de alegría, ¿sí o no? Amén, hermanos, y tenemos la verdadera vida, aleluya. Hermanos, nosotros incluso no tenemos que hacer cosas que hacíamos antes, de beber, de hacer drogas, hermano. ¿Por qué? Porque no las necesitamos. Hay muchos que nos dicen, pero usted, o a usted, ¿verdad?, que le han dicho, ¿por qué no toma? ¿Por qué no fuma? Su pastor no lo deja. No, es el pastor, dígale, es el pastor del Espíritu Santo, el que me pastorea, el que me guía, el que me hace sentir mal si lo hago. Y de hecho que yo no necesito hacerlo. ¿Por qué? Porque en Dios tengo vida, y que el que tiene vida tiene todo, hermano. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Sabía que el mundo está lleno de muertos? Amén. ¿Sabía que su trabajo está lleno de muertos? Hay que hablarles de Cristo, a ver si reviven, a ver si les da vida en Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces podemos ver, como les decía, esto es un plan divino del Padre Celestial, no de ahora, de última hora, sino que desde el principio, hermano, porque con Adán, hermano, en el huerto usted sabe que Adán lo hizo mi Padre de barro, de un mono de barro, un muñeco de barro, del polvo. Amén. ¿Quién sería capaz de hacer eso? No hay nadie, aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso el diablo, que el Señor lo reprenda, queda avergonzado en todo lo que Dios hace, hermano. ¿Por qué? Porque mi Dios es el único que hace maravillas. Es el único hacedor de maravillas. Amén, hermano. Entonces viene Dios, forma el muñeco de barro, aleluya, y de ahí le da soplo. Y en ese soplo le da la vida. Según Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aleluya. Entonces, hermano, el hombre fue un ser viviente por el soplo de vida, por el espíritu que mi Padre Celestial sopló en el hombre. Amén, hermanos. Por eso es lo mismo que nosotros ahora estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aunque teníamos alma y teníamos cuerpo, pero estábamos muertos. Amén, hermano. Pero cuando llegó mi Padre Celestial y sopló en nosotros el Espíritu, aleluya, cuando nosotros recibimos a mi Cristo, levantamos nuestra mano, hicimos la confesión de fe, hermano, ahí mi Padre Celestial volvió a soplar el soplo de vida. Amén, hermanos, aleluya. Y ahí fue donde recibimos vida. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Entonces, eso fue para que Adán viviera en el Espíritu mientras obedeciera. O sea que Dios hizo eso, le dio vida a Adán mientras él obedeciera en el huerto, hermanos. Si Adán hubiera obedecido en el huerto, allá estuviera, eterno ya. Amén. O sea, y nosotros a saber qué sería, dónde estaríamos. Amén. Bueno, eso es cosa de... Como ya estamos aquí, mejor hablemos de lo que es ahora. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre, ¿verdad? Entonces todo eso... Dios le dio la vida, le dio el espíritu de vida mientras él obedecía. De la misma manera nosotros, hermanos, ¿cuántos quieren seguir vivos? ¿Cuántos quieren continuar vivos? ¿Cuántos quieren continuar con vida? Entonces hay que vivir la vida como la palabra nos enseña, hermanos, amén. No hay que pecar, no hay que hacer cosas que maten nuestro espíritu, aleluya, amén, porque el pecado fue la desobediencia, fue lo que mató a Adán, fue lo que mató el espíritu de Adán, le quitó la vida, le robó la vida. Entonces, de la misma manera, si nosotros, hermanos, pecamos, si nosotros fallamos, si nosotros desobedecemos, entonces nos va a suceder lo mismo que a Adán, hermano, amén. Ni modo que seamos muy especiales, aunque sí lo somos, amén, pero eso sí, seamos especiales sin pecar. Díganle al que está a su lado, somos especiales, pero si no pecamos. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Denle un aplauso al Señor. Entonces,
Eso fue para que Adán viviera en el Espíritu mientras obedeciera. Por lo tanto, había libertad en él. O sea, mientras él obedecía, hermano, y eso sucede en nosotros también, hermano. Cuando nosotros obedecemos, hay una libertad sobrenatural, inexplicable, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, algunos dicen que el 10%, hermano, si tuviéramos el 10% fuéramos superhombres. Yo creo que nosotros tenemos por lo muchos, si tenemos 3%, amén, es muchos. Amén. Por eso es de que es difícil para el hombre entender las cosas espirituales, las cosas de que no se ven, las cosas de arriba. Por eso Dios nos dejó la fe, para que por medio de ella entendamos lo que no es entendible para los demás, amén, o para el mundo. Amén, hermanos. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Dios es sabio, Dios es fiel, hermanos. Amén. Y entonces en ese momento que desobedeció, se volvió esclavo del pecado, aleluya. Por eso es de que nosotros debemos de cuidarnos de no pecar, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos a pecar de la manera, o volvemos a pecar, aunque no sea la manera, sino que con que pequemos, hermanos, volvemos a la esclavitud, amén. ¿La esclavitud de qué? ¿Cuántos serán esclavos del pecado? Amén, hermanos. Porque como les decía, si nosotros desobedecemos, volvemos a la esclavitud del pecado, o sea, un alma viviente, ya no vamos a ser un espíritu viviente, sino que, o sea que ya no vamos a tener vida, sino que vamos a tener un alma viviente. Y le digo un alma viviente, hermano, no porque vive en realidad, sino que es un alma existente. Amén, porque el mundo que peca, el mundo que no conoce a Jesucristo, que no ha sido rescatado por Él, que no acepta el sacrificio de Jesús, hermano, en la cruz del Calvario, esos son almas que viven según el mundo, ¿verdad? Pero están muertos, ¿sí o no? Son como animalitos, hermano, con respeto, son animalitos. Todo aquel que no tiene el espíritu vivo, todo aquel que está muerto su espíritu, hermano, son animalitos. O sea, son almas que viven, que existen, existentes, pero que están muertos espiritualmente. Amén, hermano. Por eso es de que vemos el caso de Adancito, hermano. Cuando él falló, cuando él pecó, murió su espíritu, aleluya. Ahí en el momento en que él desobedeció, se ausentó el espíritu. Amén. Y cuando el espíritu se ausenta, hablando del espíritu de hombre, y en la ausencia del espíritu de hombre, pues también se ausenta el Espíritu Santo. Amén. Hermano, medite, escudriñese usted cómo anda. A lo mejor ya le quitaron el espíritu, o ya lo perdió. Amén. Yo ¿qué le puedo decir? Yo me aseguro yo, hermano. Amén. Pero también quiero que se asegure usted. ¿Cómo se siente, hermano? ¿Se siente contento? ¿Se siente, tiene gozo, tiene alegría o no? Si no tiene gozo, si no tiene alegría, hermano, sospecho. Déjenme el don de la sospecha solamente. Amén. De que hay gato encerrado. Y negro, ¿verdad? Amén, hermano. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, hermano, debe de ser como Dios. Como le digo, Dios, mire, hermano, no es por nada, pero yo quiero imitar a Dios, hermano. A mí, yo amo la música, hermano. Yo amo las alabanzas, hermano. Yo día y noche, si no oigo alabanza, hermano, ya no me siento, me falta algo, aleluya. Y eso es lo que me da vida, me da, hermano, siempre me acerca a Dios, aleluya. Porque como antes en el mundo, hermano, yo también oía mucho música del mundo, por supuesto, de modo que la música cristiana no me gustaba porque era aburrida, según yo. Amén. Pero ¿por qué? Porque estaba muerto. Y los muertos a los muertos, ¿verdad? Amén. Pero cuando yo conocí al Señor, hermano, también, o sea, me cambió más que todo Dios, y ahora amo las alabanzas, hermano, y día y noche tengo que estar, donde quiera que yo ande, donde quiera que yo llego, hermano, tengo que estar oyendo alabanzas al Señor. Porque yo he entendido una cosa, y no por eso, sino que Dios me lo ha dado, hermano, de que yo voy a ser un adorador en el cielo eterno. Amén, hermanos. Aleluya. Denle un aplauso al Rey. Aleluya. Entonces, hermanos, cuando el espíritu se ausenta, el espíritu de hombre se ausenta, entonces el hombre muere. Amén. Según muere y pasa a ser solo alma viva, con existencia, diría yo. Amén. Y cuerpo existente, pero de vida no tiene nada. Amén, hermano. Por eso Adancito, cuando cayó, miren lo que pasó a ser después de ser un ser viviente. Amén. Primera de Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Hermano, ahí podemos ver
dos tipos de hombres, ¿verdad, hermano? Amén. Aunque usted y yo primero teníamos la semejanza de Adán, pero gracias al Padre, hermano, gracias a su misericordia, gracias a su gran amor, hermano, que Él tuvo misericordia de nosotros y nos rescató y nos hizo renacer de nuevo, hermano. Y ahora viene el hombre, el espíritu vivificante, o sea que es Cristo Jesús, amén. El primer Adán falló, el primer Adán desobedeció, pero el postrer Adán o el último Adán, hermanos, algunas versiones dicen que el segundo Adán, pero yo no estoy de acuerdo, yo digo el postrer, el último. ¿Por qué? Porque si hay un segundo, hermano, entonces ya no puede haber un tercero, ¿verdad? Y yo creo por el Espíritu, hermano, que ya no va a haber un tercero, que el único, el último hombre, el postrer Adán, se llama Jesucristo nuestro Señor. Amén, hermano. Denle un aplauso a Él. Aleluya. Y que Él es Espíritu vivificante. Amén. ¿Qué significa eso? Que es Espíritu vivificante para darle vida a nuestros espíritus. O sea que Él fue el que vino a darle vida a nuestro espíritu. Amén, hermano. De no ser eso, hermano, yo estuviera muerto en mis delitos y pecados, o a lo mejor ya no existiera, hermano. Pero por la misericordia de Dios llegó el Espíritu vivificante, me vivificó el Espíritu, y ahora soy espíritu con vida, espíritu vivo, aleluya. Y usted también, bueno, algunos no me convencen mucho, pero no es que me convenza a mí. Aleluya. Amén, hermano. A mí no me tiene que convencer, al que tiene que convencer es al de arriba. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Entonces, hermanos, vamos a ver un poquito la importancia, de vital importancia es bautizarse en agua. Aleluya. Todo lo que Dios ha escrito, hermanos, debemos de obedecerlo, debemos de cumplirlo. Amén, hermanos. Dice, pues es allí donde crucificamos y matamos al cuerpo de pecado, aleluya, que nos heredó Adancito. O sea que, hermano, por medio del bautismo en agua, todo tiene un significado, y gran significado, diría yo. Amén, hermano. No es nada más una costumbre, un ritual el bautizarse, sino que hay algo tan profundo, hermano, que el que verdaderamente lo entiende, hermano, gracias a Dios ya la hizo. Amén. Porque tiene un gran significado, como les decía, hermano. A veces muchos se bautizan o muchos bautizan para que sean muchos, para que haya una cantidad, hermano, y no es así, hermano. Podemos ver el ejemplo de Felipe con el etíope, de Etiopía, valga la redundancia. Amén, hermano. ¿Cuántos bautizó ahí Felipe? Una cantidad grande. Solo bautizó a uno, hermano. Amén. Por eso, en una ocasión yo estaba predicando en San Luis Río Colorado, México, y llegó un hermano y me dijo, o sea que primero le di el plan de salvación, después se convirtió, aceptó a Cristo, y un poquito después, más tarde, me dijo, cuando terminé el servicio, me dijo, pastor, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Le digo, pues nada, vamos a bautizarlo, aleluya, y arreglamos los bautismos, amén, hermano, y fuimos a bautizarlo. ¿Por qué? Porque eso nos enseña la Biblia. Aquí no tiene que ser preparado, que tiene que tomar 6 meses de clases. No, hermano, aleluya, es en el momento el que nace de nuevo, es el único requisito para bautizarse, nacer de nuevo, amén, aceptar a Cristo como su único Salvador, y el otro paso es bautizarse en el agua. Amén, hermano. Denle un aplauso al Cristo glorioso, que lo vino a hacer todo fácil. Aleluya. Aleluya. Amén, hermano. ¿Por qué? Ahí cuando empieza nuestra fe a crecer, hermano, ahí es donde empezamos a caminar por fe. ¿Por qué? Porque según la Biblia, hermanos, cuando nosotros enterramos el cuerpo del pecado, hermano, en el agua, ahí, hermano, muere, lo crucificamos con Cristo, amén, y muere nuestro cuerpo del pecado, y salimos a novedad de vida, según el Señor. Amén, hermano. Según Romanos 6:4, amén. Pero no vamos a ver Romanos 6:4, vamos a ver Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Quién es él? Con Cristo, amén.
para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso claramente le decía, hermano, el que es hijo de Dios ya no peca, el que es hijo de Dios, hermano, se aparta para Dios, el que es hijo de Dios cambia, el que es hijo de Dios busca al Señor de todo corazón, hermano, el que es el hijo de Dios empieza a servirle al Señor, empieza a hacer cosas que no hacía antes, hermano, porque la Biblia dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Amén, hermano. Entonces, ¿cómo va usted con esa vida nueva? Amén. Porque esa es la vida nueva del creyente. Amén, hermanos. Y vamos a ver unos versos también, aleluya, se nos van a ubicar. Bendito sea el Señor para siempre. Denle un aplauso al Rey, Señor. Vamos a ver unos versos, hermano, aleluya. Efesios 4, 22 al 23. Porque tenemos, hermanos, que entender. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O en el 4, en el 24. Y vestidos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oye, hermano. O sea que nosotros tenemos que vivir diferentes, hermano. Ya no vivir como el hombre viejo, porque el hombre viejo siempre sale con sus deseos, con sus lujurias, hermano, pero el hombre nuevo, ahí es donde nos damos cuenta, hermanos, si nacimos de nuevo o no. Amén, hermanos. Si nosotros estamos cambiando, si hemos cambiado, si hemos dejado cosas, claro, es un proceso, la restauración, la conversión es un proceso, pero debemos de caminar diferentes. Dígale al que está a su lado, debemos de caminar diferentes. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Sonría si puede. Aleluya. Hermanos, ¿cuántos han nacido de nuevo? Pregunta. ¿Ya no mienten? ¿Aló? Acaban los amén. Entonces es puro cuento de nacer de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Ya no mienten? Bueno, esto es lo que dice la Biblia, hermano. Yo solamente le estoy. Dice Colosenses 3:9. Váyase Colosenses 3:9. Ya no miente los unos a los otros, ya no se miente. Y le voy a poner ejemplos pequeños. Le preguntan, ¿cuánto ganan ustedes? Oh, yo gano tanto. ¿Y qué, hermano? No ganan ni la mitad de lo que dijo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuántos años tienen, hermanas? Y las hermanos, si hay algo que detestan las hermanas, es que les pregunto, no solamente el mundo, hermano, ya en el Señor debe de haber, hermano, libertad para, hermano. Yo tengo 73 años y no los escondo, hermano, aleluya, más bien estoy agradecido de parte de Dios de darme tantos años y yo sé que me va a dar tanto, amén, hermano, no me avergüenzo, amén, sino que más bien me glorío en el Señor, aleluya. Imagínense, hermano, cuántas personas no mueren jóvenes de 10, 12 años, de 15 años, amén, hermanos. Mas sin embargo, nosotros vivimos muchos años, amén, gracias a Dios por eso, amén, 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 hermanos. Entonces, ¿cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Entonces dice no mintáis, no mientan los unos a los otros, amén. Dice Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, hermanos, si nosotros seguimos mintiendo, seguimos en el hombre viejo, seguimos viviendo lo mismo. Amén, hermanos. Por eso es que tenemos que ser diferentes, ¿saben?
Tenemos que ser diferentes. En el nombre de Jesús, amén, hermanos, tenemos que cambiar. Amén, hermanos. Dígale al que está a su lado. Dígale al que está a su lado. No mintamos. No nos mintamos los unos a los otros. Vivamos como hijos de Dios. Vivamos en el Espíritu. Amén, hermanos. Porque eso es lo que dice la Biblia, hermanos, ¿sí o no? Dice, y mire lo que nosotros debemos de hacer en vez de nosotros, hermanos, todos los que somos nacidos de nuevo, debemos de estarnos vistiendo del hombre nuevo. Amén, hermanos. Dice en el 3:10, dice, revestidos del nuevo. Ajá. ¿Por qué dice revestidos? Porque usted y yo ya estábamos vestidos del hombre viejo, de pecado. Amén, hermano. Pero dice revestidos, o sea, en otras palabras, quitarnos las vestiduras viejas, hermanos, quitarnos, renunciar al hombre viejo y revestirnos. Es lo que dice, revestidos del nuevo. Amén. El cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén, hermano. O sea que eso significa que nuestra renovación, hermano, que nuestra conversión, que nuestros cambios van a ser, son un proceso, hermano. No es algo que uno tiene que dejar, qué bueno fuera, si fuera así, hermano. Pero yo creo, hermano, que si no hubiera trabajo en nosotros, si Dios no nos hubiera dejado trabajo a nosotros, hermano, sería una vida rutinaria, sería una vida religiosa, hermano, como estábamos antes. Amén. No, si es emocionante, hermano, saber que uno puede cambiar, que uno está cambiando, aleluya. A mí me emociona, hermano, eso, aleluya. Cuando ya hay cosas que hacía que me gustaban según a mí y ya no las puedo hacer, hermano, yo me regocijo en el Señor y le doy gracias, aleluya. ¿Por qué? Porque me estoy revistiendo del hombre nuevo, aleluya. Denle un aplauso al Señor. Amén, amén. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora te damos gracias, Señor, por darnos a tu Hijo Jesucristo, por darnos el Espíritu de Dios, tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, por darnos el Espíritu de hombre, Señor, y te damos gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu, Señor, tú le das testimonio a nuestro Espíritu, Padre, que somos tus hijos, que tú eres nuestro Padre. En el nombre de Jesucristo, levanta sus manos.